Y el día de hoy Dios nos va a hablar de algo muy importante. El título de la prédica es En lo imposible. ¿Ya? Y vamos a buscar en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, que dice la palabra de Dios. Hebreos 11, del 1 al 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hoy día Dios nos quiere hablar de esto. No sé por lo que tú estés pasando en tu vida, pero yo creo que es lo que Dios te quiere hablar. Y en otra versión, el mismo versículo dice: ¿qué es la fe? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y Dios hoy día nos quiere hablar de lo que es la fe. Y muchas veces no hemos entendido o pensamos que creemos, ¿no? Pero ¿qué dice? Lo primero que dice que la fe es la certeza de algo. ¿Qué certeza? A ver, ¿quién me puede decir? Eso, es tener la seguridad, la confianza plena en la soberanía de Dios, ¿no? Dice, es aseverar algo con énfasis. Es estar seguro que recibiré lo que espero. ¿Cuántos tienen esa fe? Yo podría levantar mi dedito así nomás, porque muchas veces Dios ha probado mi corazón y yo no he tenido esta fe, ¿no? Dice, ¿qué más es la fe? Aparte de estar con esa certeza, dice que es la convicción de algo. ¿Qué es convicción? Es argumentar, es comprobar, es tener razones para estar convencido. Es estar convencido de que existe aunque no lo vea. Entonces, hermanos, a ver, mide tu fe. ¿En qué nivel está tu fe? ¿Estamos creyendo como Dios nos pide que creamos? Dice que la fe va más allá de los sentidos. No es por lo que ven nuestros ojos que vamos a creer. ¿Cuánto nos ha pasado que le hemos pedido a Dios: Dios, que necesito, no sé, para pagar esto en este mes? Dios nos responde y decimos: ay, es que yo tengo fe, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Dios no te responde? ¿Seguirías confiando en Dios? Y dice que para eso es la fe que Dios quiere que tengamos en Él. Es estar seguros que aunque Dios no me responda, aunque Dios esté demorando, aunque parezca que no existe lo que le estoy pidiendo a Dios, estar seguro, como decían, estar convencidos de que Dios lo va a hacer. Dice, esta fe la necesitamos para lo que no podemos ver, es creer ilógicamente en lo imposible. Esta es la clase de fe que Dios quiere que tengamos, una fe en lo imposible. Como les decía, es fácil creer cosas pequeñas que Dios nos ha respondido y decir: no, es que Dios ya me respondió, no, pero ¿cuándo se ve que tenemos fe? ¿Cuándo se prueba nuestra fe? Justamente en las cosas difíciles, cuando ves que no se acerca ni siquiera lo que le has pedido al Señor. Cuando ves que eso es ya, creo que eso no se va a cumplir crees que eso no se va a cumplir en tu vida. Ahí es cuando tú tienes que aplicar la fe que Dios quiere que tengas en Él. Entonces, lo primero, ¿cómo debe ser nuestra fe? Dice, la fe no se debilita a pesar de lo que ven nuestros ojos. ¿Y cuántas veces nos pasa lo contrario? Estamos débiles, desanimados, tristes por lo que ven nuestros ojos.
Pero la fe es todo lo contrario, no se debilita por lo que ven nuestros ojos. Y vamos a leer en la Biblia lo que esta semana Dios nos hablaba en Romanos 4, 18 al 24. Romanos 4, 18 al 24 dice: cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía, ¿qué dice? Imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios, ¿qué dice? Lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. Y qué precioso ejemplo el de Abraham, ¿no? La fe de Abraham no se debilitó a pesar de lo que veían sus ojos. Dios a los 75 años le dijo a Abraham una promesa, le dijo: vete de tu casa, vete de tu ciudad, a la ciudad que te voy a mostrar, porque ahí te voy a multiplicar y aparte te voy a bendecir, le dijo Dios a Abraham. Qué precioso. ¿Y qué más, no? Pero dice que pasaron los años, y Dios no decía nada de lo que le había prometido a Abraham. Y otra vez a los 99 años Dios se le acerca a Abraham y le dice, le recuerda la promesa y le dice: te voy a cambiar de nombre. Tú vas a ser padre de multitudes. O sea, le recuerda lo que hace años le había dicho, pero ahora más clarito. Le dice: tú vas a ser padre de multitudes. Pero ya a los 90, si a los 75 parecía difícil, a los 99, ¿qué creen ustedes? Parecía imposible. Y dice a los 99, lo que leíamos, dice que Abraham estaba sin fuerzas. ¿Cuántos tienen 30 y ya están sin fuerzas? A ver. Amén, por ahí, ¿no? Miren, a los 99, si a los 75 estaba Abraham ya avanzado de edad, con la vejez que le venía, a los 99 ya estaba sin fuerzas. La Biblia dice que estaba como muerto. Dice que encima Sara era estéril, y aparte de que era estéril, ya había cesado, ¿no?, la etapa en que podía quedar embarazada por un milagro. O sea, en pocas palabras, Abraham estaba contra el tiempo y Dios no cumplía su promesa. Pero sin embargo, Dios le había recordado: tú vas a ser padre de multitudes. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Como no venía la promesa a Sara, le dijo a Abraham: te presto a mi sirvienta, a ver si por ella tenemos un hijo. Y Abraham obedeció. Tuvo un hijo con la sirvienta, ¿no? Pero ese no era el hijo que Dios le había prometido. Y sin embargo, cuando tenía 99 años, Abraham, Dios le dijo: eres el padre de multitudes. Entonces, cuando la gente le conocía a Abraham, le decía: ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Padre de multitudes. Ah, qué bueno. ¿Cuántos hijos tiene? Uno, decía, ¿no? Y esto, que ese hijo no era el hijo de la promesa. ¿Y cómo se sentiría Abraham? Que dijera: mi nombre es padre de multitudes, y solo veía uno, ¿no? ¿Cuántos líderes se sienten identificados? ¿No? Yo soy líder, dice, ¿no? ¿Cuántos tienes? 3, ¿no? Y a veces decimos: pero si Dios me ha prometido traer multitudes a Él, ser restaurador, bendecir vidas. Igual estaba Abraham diciendo: pero hasta Dios me cambió el nombre y ya tengo 99 años. Entonces yo te digo,
esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Esa es la clase de fe que a Dios le agrada. Una fe que crea, no por lo que ve en sus ojos, sino que crea simplemente porque confía en aquel que lo prometió. De repente estás como Abraham, ya pasaron años que Dios te ha prometido algo. Miles de promesas en la Biblia, preciosas promesas para tu vida, tu familia, tu prosperidad, tu bendición, tus generaciones. Y quizás muchas faltan cumplirse. Y tú dirás, pero si Dios lo ha dicho, ¿cómo puedo decir que Dios sana si yo estoy enfermo? ¿Cómo puedo decir que Dios restaura si yo todavía estoy ahí en el proceso? Pero Abraham aprendió. Y a pesar de lo que esperó, él siguió confiando en Dios, a pesar de lo que veían sus ojos, ya desgastadito, ya con mucha edad, ya quizás cansado, ya quizás con muchos dolores dentro de él. Pero él creyó, seguía creyendo a pesar que no veían, a pesar que parece que todas las puertas se seguían cerrando para su promesa. Entonces yo te digo, cuando no ves nada, cuando todo está oscuro, cuando no ves su respuesta, es que Dios va a cumplir lo que te ha dicho. A veces decimos mi vida está mal, entonces Dios no está conmigo, o tanto falta que Dios haga en mi vida, yo veo que soy incompleto, ¿no? Y cuando Dios te estará diciendo, no he terminado contigo. Entonces tenemos que creer. Cuando todo lo veas mal en tu vida, ponte en tu mente y en tu corazón, es que Dios no ha terminado conmigo. Dios está haciendo y sigue haciendo porque yo creo en sus promesas. Entonces justo ahí es donde se aplica la fe, cuando no ves, cuando estás en esa situación difícil. Dice, yo te pregunto, ¿qué situación desesperada tienes en este momento? Porque hay situaciones y situaciones, como el pastor Elfri decía acá en la oración, ¿no? Quería llorar el pastor Elfri, ¿no? Y decía, ay, estoy con muchos problemas, decía, ¿no? Que yo no se los he causado, por si acaso, ¿no? Y decía el pastor, no, estoy con problemas y así, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué situación desesperada tienes en este momento? En pocas palabras, ¿qué situación imposible tienes en estos momentos? Una enfermedad, la crisis económica que no se va de tu vida, algo incurable, algo dentro de ti que por más que le has dicho Dios, sana, transforma, cambia, parece que no tiene cura eso en tu vida. Creer aunque no haya motivos para tener esperanza. Creer aunque parezca imposible, creer aunque parezca el final, creer aunque no haya posibilidades. Dios quiere que creamos así. Y no es fácil. Pero ¿cuándo no es fácil? Cuando no hemos entendido el Dios que tenemos. Cuando no hemos entendido cuánto nos ama a Dios y que Él ha prometido desde antes de crearnos, que Él nos iba a cuidar, que Él nos iba a sustentar, que Él nos iba a ayudar, que Él nos iba a bendecir. Pero muchas veces seguimos dudando de Dios y de la soberanía de Dios, de lo que Él sabe lo que está haciendo. A Dios no le asustan las tormentas. A Dios no le asusta el fuego, la dificultad. Y es por eso que nos permite pasar por ello. La Biblia dice, cuando, por ejemplo, Daniel, ¿no? Lo que nos decía hoy día o ayer, ¿no? La Biblia dice que Dios no le permitió a Daniel pasar por el foso de los leones. No, Daniel pasó, a pesar que tenía un Dios poderoso, pasó por el foso de los leones. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Daniel creyó en Dios, fue fiel a Dios.
qué pasó? Dios estuvo con él en medio de ello. Entonces Dios quiere eso en primer lugar, ¿no? Que tu fe no se debilite a pesar de lo que ven tus ojos. Esa debe ser nuestra clase de fe. Lo segundo, la fe mira las promesas de Dios. Entonces, cuando estemos en eso imposible, en eso que nos está desesperando, en esa situación que no cambia, en esa situación que ya han pasado años y no vemos que Dios está obrando, aparentemente, debemos mirar las promesas de Dios. ¿Qué dice? Que Abraham, lo que estábamos leyendo, Abraham no dudó de las promesas de Dios. Y entonces debemos agarrar la palabra de Dios preciosa. Y debemos buscar, si estás pasando crisis económica, busca un versículo, una promesa. Y di: Señor, tú has prometido bendecirme. Tú has prometido sustentarme. Si estás pasando por enfermedad, busca una promesa donde Dios te ha prometido sanidad a tu cuerpo y declárala. Recuérdate a ti mismo sus promesas. Mira sus promesas. No dejes de confiar en Dios. Cuán importante es ello. Pero ¿qué hacemos? No hacemos eso muchas veces cuando estamos en el momento difícil. A mí me ha pasado. Lo último que hago es acordarme lo que Dios me habló en el devocional en ese día. Porque estoy tan enfrascada en mi problema y digo: Señor, esto es muy difícil. Y ves, y apareció otro problema y no se soluciona. Pero dice que la fe mira las promesas de Dios. Mira cuántas promesas Dios tendrá en la Biblia para nosotros. Muchas. Si supiéramos cuántas promesas Dios ha dejado escritas. ¿Dios es un Dios que miente? Dios es un Dios que no miente. Y lo que Dios dijo lo hará. Si Dios un día dijo de ti: tú eres justo, ¿Dios está mintiendo? Dios lo prometió y lo que dijo Él lo va a hacer en tu vida. Lo que Él lo declaró lo va a hacer en tu vida. Porque Él no miente. Entonces miremos las promesas de Dios. Tercero, dice: la fe se fortalece. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer nuestra fe. Dice: dando gloria a Dios. ¿Cuántos estamos haciendo esto? ¿Damos gloria a Dios con nuestra vida? La gente cuando nos mira glorifica a Dios aunque no sea cristiano. Esa persona que nos mira, glorifican a Dios y dicen: wow, el Dios que tiene esa persona debe ser poderoso, ¿ah? Porque yo lo veo que está enfermo, que está mal y sigue creyendo en su Dios. Eso no decían del Dios de Daniel. El rey no decía: wow, ese Dios que tiene Daniel debe tener algo especial, ¿ah? Porque Daniel sigue creyendo a pesar de todo. Es capaz de ir a morir por ese su Dios. Entonces dice que la fe se fortalece. ¿Y cómo vas a fortalecer tu fe? Dando gloria a Dios con tu vida. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la prueba? Nos desanimamos, retrocedemos, ya no queremos servir, ya no tenemos las mismas ganas, las mismas fuerzas. Pero dice que si quieres que tu fe se fortalezca, debes dar gloria a Dios con tu vida. Glorificar a Dios con tu vida y decir: wow, esta persona sigue creyendo en Dios a pesar de... ¿No? Lo que nos contaba mi hermano el otro día de su amigo, ¿no? Que me fue a visitar un amigo que había perdido todo. A su hermano que había muerto, a su mamá que había muerto por enfermedad, a su papá también. Y él se había quedado solo y encima ahora a él le tocaba estar enfermo. Y cuando lo fue a ver, le habían amputado su pierna encima de todo lo que había pasado. Pero lo más sorprendente, ¿no? Que estaba animado, estaba con fe.
y seguía creyendo en Dios. Y realmente esa vida glorifica a Dios. ¿Cuántos estamos en ese lugar? Quizás no todos estamos pasando por algo tan fuerte en nuestras vidas. ¿Glorificamos a Dios a pesar de lo que estemos pasando? O si no, o lo contrario, la gente nos mira y dice, pobrecito, no es cristiano, pero mira cuántos problemas tiene, habrá que ayudarlo, ¿no? O glorificamos a Dios y la gente nos mirará y dirá, mira, no tiene trabajo y sigue diezmando. No tiene algo seguro, un ingreso seguro económico, pero sigue ahí dando a Dios y siendo fiel con lo que le prometió a Dios. O mira, está enfermo, pero a pesar de su enfermedad, Él no ha dicho que va a dejar de servir menos. Está sirviendo más a pesar de su enfermedad o de lo que está pasando en su vida. Entonces la fe se fortalece dando gloria a Dios con su vida. También la fe se fortalece con un corazón agradecido. ¿Cuántos tenemos una lista de cosas por qué agradecerle a Dios en nuestra vida? De repente te has olvidado. Yo te digo, haz esa lista de cosas por las que agradecer a Dios. Y te aseguro que te vas a sorprender. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería mi lista de cosas? Y yo te digo de cosas imposibles, ¿ah? No de que, ay, me encontré un solcito en el suelo porque justo necesitaba para mi combi, o la que se sentó conmigo me pagó el pasaje, ¿no? Te digo cosas imposibles o cosas difíciles. Esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Por eso Abraham fue amigo de Dios. Por eso Dios se agradó de Abraham, ¿no? Por esa fe que tenía. Por ejemplo, yo hoy día me acordaba y decía, Señor, a ver, ¿por qué cosas yo te tengo que agradecer y decir, tú hiciste esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía 10 años me paraban operando de los ojos, ¿no? Porque me paraban saliendo ursuelo. Una bolita acá, pero unos ursuelos pues no chiquititos, eran montañas, ¿no? Me salía acá, me salía acá, me salía abajo. Yo me acuerdo que estaba en el colegio y paraba más avergonzada. Y lo peor que me tenían que hacer, ¿no? Eso de raspar y quitar eso y una cirugía pequeñita me tenían que hacer. Yo me acuerdo que un día estaba en la iglesia en Lima, ¿no? Y el pastor dijo, por favor, pasen adelante todos los que quieran una oración de sanidad. Y yo pasé, porque justo estaba con esos problemas de los ojos, ¿no? Dije, Señor, yo quiero ser sana. Yo no hubiese pasado porque decía, no, es algo normal, es una enfermedad, ya pasó su proceso. Pero yo pasé. Y me acuerdo que desde ese día nunca más me salió eso en mis ojos. Nunca más. Otra cosa por la cual puedo agradecer a Dios es, ¿no? Cuando igual, ¿no? Estábamos niños y mis papás se divorciaron. Eso es imposible, ¿ah? Se estaban separando con los papeles ya. ¿Es posible que Dios pueda restaurar un hogar que ya se separó y que ya está en divorcio? Pero Dios lo hizo en mi hogar. Y Dios ahí en mis padres, Dios tocó su corazón, usó a mi mamita primero, conoció a Dios y Dios le dio esperanza para su hogar y esa esperanza la trajo a nuestro hogar. Y mi papá creyó en Dios por la fe de mi mamá, por la transformación de mi mamá y por ende toda nuestra casa fue sanada y salvada. Entonces eso es algo por lo que yo tengo, porque si no, hermanos, yo les cuento. En este momento, si no hubiese pasado eso, mis padres tendrían 38 años más o menos de divorciados. 38 años de divorciados tendrían. Pero Dios hizo ese milagro. Otra cosa que yo podía dar gracias a Dios es por la sanidad de mis emociones. Yo era alguien muy tímida. ¿Qué iba a estar acá hablando? ¿No? Mi mamá sabe, mis hermanos saben. ¿Yo qué iba a estar hablando acá? ¿Qué iba a estar diciéndole algo a alguna persona, aconsejándole, diciéndole algo? Y tenía tantas cosas en mi vida, pero Dios me sanó. Y yo puedo decir, Señor,
O sea, tú eres poderoso. Tú eres alguien que eres capaz de hacer lo imposible. Otra cosa que puedo dar gracias a Dios también, ¿no? Dice, la fe se fortalece por un corazón agradecido. Por la sanidad que tuve, ¿no? Cuando me casé, quise tener hijos y me acuerdo que me embarazaba, perdía a mis hijos. Hasta que yo me acuerdo que un día estaba entrando a la sala de operaciones, ¿no? Y ese día me acuerdo que había desangrado mucho, de verdad. Había perdido mucha sangre porque no paraba el sangrado que tenía. Y estaba en ese proceso de embarazarme y eso, ¿no? Y me acuerdo que no paraba hasta que me tuvieron que internar. Y me acuerdo que vino una hermana, estaba en Puno. Me acuerdo que vino una hermana. Y como no tenía un familiar cerca porque todos estaban acá y mi esposo estaba en el trabajo, creo que estaba ahí, pero como era hombre no me podía ayudar en eso. Y me acuerdo que desangraba y vino una hermana a ayudarme. Y yo me puse a llorar porque dije, yo soy la pastora de la iglesia. Y la hermana me está ayudando y me acuerdo que me puse a llorar por impotencia. Porque decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por eso? Me acuerdo que respiraba y sangraba. Me movía así y sangraba, pero era a montones que me tenían que cambiar a cada rato. Y me acuerdo de que de ahí vino el doctor y dijo, no podemos esperar, esto no para, tenemos que intervenirte. Y me acuerdo que entré a la sala de operaciones y estaba helada, más que era Puno, estaba congelada esa sala de operaciones. Me acuerdo que entré sin fuerzas. Y yo decía, me voy, y estoy a punto de morirme. Creo que me despedí de mi esposo, no me acuerdo si te dejé mi herencia. No, pero sí, yo me acuerdo que sí, yo decía, de esta no salgo. Yo creo que de esta me muero. Y me acuerdo que entré y el doctor más lindo, precioso, el esposo de mi hermana Gloria, que me operó, ese rato me dijo, me agarró de las manos y con mucho amor y ternura me dijo, tú eres muy valiente, porque habrá visto cuánto sangre perdí y por todo lo que había pasado antes. Me dijo, Mirelita, tú eres valiente. Y me acuerdo que entré, y ya no me acuerdo de ahí porque me durmieron para operarme, salí y gracias a Dios me restablecí de eso que pasé. Y después de eso, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Llegué a estar embarazada. Dios hizo un milagro. Después de 3 años me embaracé por fin, ¿no? Me fui a Lima y en Lima el doctor me dijo, estás embarazada. Y no lo hizo el doctor, lo hizo Dios. Y fue un milagro eso. Pero ¿qué pasó? ¿No? Me pasó como a Abraham, creo yo. Que Dios me dio mi promesa y a los 6 meses y medio me la pidió. Porque a los 6 meses y medio comencé a sentirme mal y me tuvieron que internar en el hospital. Y yo me acuerdo que le dije, papi, le llamé a mi papá, le dije, papá, estoy mal. Voy a perder a mi hija, le dije, ¿no? Y me dijo mi papá, no, hija, confía en Dios, ¿no? Yo dije, Señor, pero si me has dado la promesa, ¿me vas a quitar ahora que tengo 6 meses y medio? ¿Vas a permitir que pase eso? Y Dios, ¿qué pasó ahí? Dios obró. Mi hijita, no, tuve que ser internada. Esperamos ahí un tiempo, 2 semanas, para que siguiera creciendo mi bebé, pero ya no pudieron esperar más. Me operaron para sacarla, aún con vida, porque ya no podía resistir más mi bebé, pero nació chiquitita. ¿Y qué pasó? Dios ahí, a pesar de todo, la fortaleció, la protegió, la sanó porque se enfermó. Aunque estuvo un tiempo en la incubadora, 1 mes, Dios la sanó. Y ahora al verla, por ejemplo, ahora la peino y ya me llega acá, ¿no? Tengo que estar, hija, ¿no? Levanta más tu cabeza, ¿no? Está grandota mi hijita, ¿no? Y esa es mi promesa de Dios. Esa es mi respuesta a un imposible también. Entonces, tú también, yo te digo, haz tu lista. No solamente yo tengo esa lista. Tú también puedes decirle, Señor, yo tengo cosas por las que darte gracias. Cosas imposibles. Cosas en que realmente tú has probado mi fe.
Entonces la fe se fortalece dando gloria a Dios en tu vida, con un corazón agradecido. Cuarto, la fe se hace cada vez más firme. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está avanzando o está retrocediendo? Debemos estar como Abraham, lo que decía en Romanos 4. Dice: sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Está pasando el tiempo, Dios no contesta tu oración, Dios aún no responde, la promesa de Dios aún no se cumple en tu vida. Y tu fe se está haciendo cada vez más firme, o está pasando todo lo contrario. Estás queriendo rendirte, te estás desanimando, estás triste muchas veces, pero porque dices: creo que Dios no lo va a cumplir, creo que Dios se olvidó de lo que me había prometido. Pero la fe de Abraham, a pesar de todo, dice que cada vez se hacía más firme. Es algo sorprendente. Más viejito, con más posibilidades de no ser contestada su promesa, su oración, él tenía una fe más firme, seguro de que Dios cumpliría su promesa. Y cada vez confiaba y dependía más de Dios. A pesar que Dios no le respondía, igual él confiaba cada vez más. Ese es algo de locos, ¿o no? Ese es para decir no. Pero justamente esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. El otro día nos reuníamos con pastor papá, pastor hijo, y hablábamos de algo. Y lo que nos decía el pastor hijo, nos decía, realmente eso era fe, nos decía: Dios nos va a ayudar, Dios nos va a seguir ayudando y esto Dios lo va a hacer. Y obviamente mis ojos veían otra cosa, lo natural, pero la fe de él y del siervo también, de nuestro pastor papá, veían otra cosa y decían: Dios nos va a seguir ayudando, Dios nos va a seguir sustentando, Dios va a seguir bendiciendo. Entonces nuestra fe se hace cada vez más firme. ¿Y eso qué refleja? Esa confianza, esa dependencia en Dios. ¿Eso qué refleja? Nuestra obediencia. Si tú confías más en Dios, vas a ser más obediente. Pero ¿qué pasa cuando vemos nuestras circunstancias, lo que ven nuestros ojos? Vamos retrocediendo, ¿no? De a poquitos. Y sin darse cuenta el pastor, ya estás en la puerta a punto de irte ya. Porque tu fe está cada vez más débil. En vez de que se vaya fortaleciendo, estás así. Que no se dé cuenta y me voy, ¿no? Como muchos quizás que se han ido un día de la iglesia. Porque su fe se debilitó por ver lo natural y por no ver las promesas de Dios. En cambio, Abraham hizo su fe cada vez más firme y su obediencia fue cada vez más firme. Estoy en más crisis económica, con más ganas le voy a dar a mi Dios. Estoy con la enfermedad o que me está pasando esto, con más ganas yo le voy a seguir sirviendo a mi Dios. No le voy a fallar. ¿Y por qué? Es porque yo le creo. Yo les cuento algo. Hace un mes me enfermé, ¿no? Y como nunca me enfermé, me tumbó a la cama. Y las mamás se enferman. A ver, las supermamás no nos enfermamos, pero me enfermé. Las mamás no tenemos ese derecho a enfermarnos, pero me enfermé. No sé por qué, ¿no? Porque siempre estamos cuidando que el esposo, que los hijos, que tenemos que hacer. Entonces, no, con esa mente no nos enfermamos, de verdad. Y yo hace tiempo que no me enfermaba.
hasta que me tumbó a la cama hace un mes. Yo sentía que no podía sanarme, que no podía levantarme y lo peor, me sentía desanimada, tumbada, que no sé, me sentía mal. Pero ahí es donde Dios me habló y lo que Dios me dijo, ¿no? Y por qué yo había llegado hasta ahí, ¿no? Porque yo había hecho todo lo contrario a estos pasos, todo lo contrario. Había mirado mis problemas, había dejado de mirar las promesas de Dios, había dejado que mi fe se vaya debilitando, y en vez de hacerse más firme, había dejado que mi fe retroceda. Y entonces, ¿por qué? Porque justo ahí se comenzaron a enfermar Gracia y Joshua otra vez. Y ni siquiera estábamos pandemia ahora, ¿no? Desde junio se comenzaron a enfermar. Sanaba uno, se enfermaba el otro. Sanaba uno, se enfermaba el otro. Así. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo tanto que les digo a mis hermanas, confía en Dios, que no sé qué. Y así pasaba. Eso era uno. Otro, que entramos en crisis económica con mi esposo, ¿no? Que se nos acabó todo. Se nos acabó todo y estábamos así, decíamos, ¿qué hacemos? O hacemos trabajar al Joshua en el paradero, ¿no? No, yo le estaba entrenando ya a Joshua, vas a vender mis galletitas, alfajorcitos, vas a decir. Y Joshua me miraba, ¿no? Y decía, ¿qué hacemos? Y decía, algo tenemos. Y eso le decía al pastor, tenemos que buscar hacer algo, un trabajo más, algo. Yo decía, ¿cómo voy a trabajar y después voy a dejar de servir en la iglesia? Porque tengo que trabajar, porque no me alcanza, no nos alcanza. Y yo estaba así, ¿no? Ya era otro, crisis económica. Otro, igual en la iglesia. Yo decía, Señor, nos faltan tantas cosas en la iglesia. Cada mes estamos ahí con las justas y esto y el otro. Y yo decía, Señor, y todo eso había hecho que mi fe, así ¿cómo se dice? Se catapulte, no sé, se hunda, ¿no? Todo eso así me había tumbado mi fe. Y nunca me había pasado eso. Yo había hecho esto, lo contrario a Abraham. Yo decía, Señor, ¿por qué nunca he estado así? Yo siempre, y mi esposo a veces me decía, no, que esto, que el otro. Yo le decía, no, vamos a seguir pactando. Ni te atrevas, yo le decía, ¿no? Cuando me decía, quería decir algo, y ahí se callaba nomás, ¿no? Porque decía, no, tienes razón, ¿no? Y vamos a seguir diezmando porque Dios es fiel y porque eso es de Dios. Y Dios nunca, yo siempre le decía eso, Dios nunca te ha hecho faltar ni un trabajo. Y aun cuando no has tenido trabajo, Dios nos ha dado. Así es que vamos a seguir. Entonces, pero mi fe no estaba así en ese tiempo. Hace poquito les hablo, ¿eh? Y cuando ya Dios me habló, y también me habló a través de la pastora Ina, mi mamita, y como siempre ahí la pastora hablándome y diciéndome esto y el otro, ¿no? Yo decía, ¿verdad, Señor? ¿Cómo es posible que he llegado a ese límite de mi fe, desgastarla tanto, yo misma pelear con mi fe y hacer que se desgaste? Que llegara a eso de que me tumbe y que no pueda levantarme, ¿no? Y me acuerdo que ya terminé, ya me estaba sanando y justo mi esposo viene, ¿no? Y me dice, si supieras lo que ha pasado, me dice, ¿no? Me han ascendido, me decía. Y por ende, ¿eso qué significa? Me decía. Mis ojos brillaron, dólares ahí, ¿no? Dólares, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? Y yo después me puse a llorar y dije, y como que Dios me decía, si yo siempre te he provisto, si yo siempre te he sustentado, si nunca te ha faltado, si hasta en el momento más difícil te he contestado, te he ayudado, en la prueba he estado en medio contigo, te he respondido muchas promesas. Y yo decía, ¿verdad, Señor? Y como que me sentí tan mal y dije, Señor, si tú siempre me has provisto. Y era como Dios contestándome, diciendo, hijita, ¿por qué te preocupas? Si yo hago así, puedo hacer esto con tu vida, o responder esto, o suplirte, o sanarte, o hacer esto para que yo pueda glorificarme en tu vida. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser esa clase de fe que se haga cada vez más firme. Y lo último, el 5, la fe nos hace aceptos y justos. ¿Qué dice Romanos 4:3? La Biblia dice, Dios acepta a Abraham
Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Romanos 4, 21 y 22. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué dice en la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando no tenemos fe, no le estamos agradando a Dios. Cuando no tenemos fe, estamos poniendo una traba para que Dios se pueda glorificar. Y Dios te pueda responder y Dios pueda obrar. Porque como te decía desde el comienzo, Dios es un Dios de lo imposible. Y Abraham lo sabía desde el comienzo. Esa promesa era imposible, pero para Dios no hay nada que tú le puedas decir, no, Señor, eso tú no lo puedes hacer. Entonces, sin fe es imposible que le agrademos a Dios. ¿Y cuánto vivimos toda nuestra vida o la mayoría de nuestra vida cristiana desagradándole a Dios? Teniendo una clase de fe que no es fe. Creyendo solamente porque Dios nos contestó rápidamente. Pero no creyendo porque Dios está demorando 20 años. No creyendo porque aún Dios no completó su sanidad. No creyendo que Dios lo que empezó en ti lo va a acabar. Y estamos poniendo trabas a la fe que Dios quiere que tengamos. Nosotros mismos somos los primeros en estar ahí. Y dice, la fe nos hace aceptos delante de Dios. Nos hace justos. ¿Por qué Dios aceptó a Abraham? Por su fe. Su fe lo hizo acepto delante de Dios. Su fe lo hizo justo delante de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que Dios hoy día nos quiere decir es eso. ¿Qué clase de fe tú estás teniendo? ¿Una clase de fe que cree en lo imposible? ¿O una fe, entre comillas, que cree solo en lo posible? Imposible es que teniendo una enfermedad incurable, Dios te prometa y te diga, yo te voy a sanar. Imposible es que no teniendo posibilidades para conseguir un trabajo bien remunerado, bendecido, porque ya lo intentaste muchas veces, Dios te dé y te diga, yo te voy a poner en este lugar. Y con un tiempo que también puedas, ¿no?, igual estar con tu familia y servirme a mí, te dice Dios. Entonces esa es la clase de fe. Entonces yo cuando leía eso decía, Señor, yo no he tenido fe. Yo solamente he creído porque tú me has respondido rápidamente las cosas que te pedía, pero realmente mi fe no ha sido fe. O quizás mi fe se ha desgastado porque no la fortalecí, porque no tuve un corazón agradecido, porque no te glorifiqué con mi vida. ¿Qué dice Hebreos 11, 32 al 34? Para terminar. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Eso dice en Hebreos 11. Lean Hebreos 11. Es un capítulo precioso. Y Dios dice esto. Nos habla de estos héroes de la fe. Y Dios quiere que el siguiente héroe en la fe seas tú. Y que tu nombre esté escrito acá. Y que te digan, no sabes la fe de Dina.
Por la fe de Dina se apagaron boca de leones. Por la fe de Dina trajo sanidad y restauración a su casa. Por la fe de Jorge, lo que dice acá, conquistaron naciones. Por esa fe recibió Jorge fuerzas cuanto más débil estaba. Y así con cada uno de nuestros nombres. Entonces, hermanos, Dios quiere que estemos en esa lista. Por eso Dios se agradó de Abraham. Por eso Dios aceptó a Abraham. Y hermanos, nosotros, ¿cuántos queremos ser aceptos y justos delante de Dios? Entonces tenemos que creer, ser capaces de tener esa fe, de creer con certeza. Estoy seguro que Dios me va a dar eso que le estoy pidiendo. Estoy segurísimo que Dios me va a sanar. Estoy segurísimo que Dios me va a proveer eso que necesito, esos 100,000 soles que necesito para este problema. Estoy segurísimo que Dios va a sanar a mis hijos. Entonces tenemos que tener esa clase de fe. Sus promesas son más grandes que mi dificultad. Sus promesas son justamente para lo imposible. Mi fe está hecha para creer contra esperanza, para creer lo imposible. Amados hermanos, Dios hoy día nos dice eso. Pensábamos que teníamos fe. Pensábamos que sí. Pero justamente ahora es donde Dios te dice, yo quiero que tú me creas. Hagamos que nuestra fe crezca. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Sigamos creciendo, avanzando, siendo obedientes. Que no te abrumen tus problemas, tus dificultades, lo que se ha presentado en tu vida, sino que tú le creas a Dios. ¿Qué decía Daniel con los leones, no? ¿Qué pasó cuando lo metieron al foso de los leones? El rey estaba triste porque le caía en gracia a Daniel y porque era correcto, era sabio, era un joven sabio y decía, ay, estos voy a tener que echarlo al foso, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Los leones estaban hambrientos o no? Sí, ¿y saben por qué les digo que estaban hambrientos? Porque cuando después el rey, de que pasó, que Daniel, ¿no?, se libró y todo eso, el rey tiró a los que lo habían acusado a Daniel. ¿Y qué pasó? Dice que apenas lo tiraron a estos hombres y a sus familias y a sus hijos, ¿no?, al foso de los leones. ¿Qué pasó? Los leones dice que ni los dejaron chocar el piso y solamente cayeron huesitos, tic, 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 los huesitos, ni siquiera llegaron a caer al piso sus cuerpos, porque estaban de hambre. Pero ¿qué pasó con Daniel? Dice que Daniel dijo, no importa, yo voy a ir, voy a seguir adorando a mi Dios, y fue echado al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Dice que los leones ni un rasguño le hicieron, no abrieron su boca para comerlo, y por eso dice aquí, Dios cerró la boca de los leones. Dijo, leoncitos, ahorita no me coman, ni me lo toquen. Y los leones obedientes, amén, Señor. Después les tengo otro banquete, dijo Dios, ¿no? Su recompensa por ser obedientes. Entonces Dios nos llama a eso hoy día, hermanos. Así es que yo te digo, si tú tienes tu lista de imposibles con los que ahorita estás luchando, yo tengo mi lista. Yo decía, Señor, voy a hacer esta prédica, pero si estoy en medio decía, Señor, si aún estoy ahí en la espera, aún no has contestado, aún hay esto, aún hay el otro. Pero justamente es cuando tenemos que creer a nuestro Dios y decirle, Señor, tú has prometido sanarme, yo te pido mi sanidad. Lo dice aquí, Señor, miren, este versículo dice que tú me vas a sanar. O en este versículo dice que tú vas a suplir todas mis necesidades. O en este versículo dice que tú vas a restaurar mi alma, sanar mi familia, restaurarme. Entonces yo te digo, si tú tienes esa lista,
Y si tú también dices, Señor, yo quiero tener esa fe, esa clase de fe como la de Abraham en lo imposible, yo te invito ahí, mientras escuchamos esta canción, que te pongas de pie. Si tú quieres presentarle a Dios y decirle, Señor, perdóname por haber dudado, por haber retrocedido, por haber hecho que mi fe se debilite por lo que ven mis ojos. Acércate a Dios primero. Cuando empecé a olvidar tus obras y tu bondad, cuando perdí la fe por lo imposible, cuando empecé a pensar que necesitaba algo más, a veces me cuesta creer en tus milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Hoy veo con claridad, en ti mi confianza está. Yo pongo mi fe en aquel que hace milagros, milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Y ya es un hecho, Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará,
No hay nada imposible para ti. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Yo lo creo, Dios. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? He llegado hasta aquí, te he visto obrar, tu gracia pude sentir cuando no la merecí. Ahora sé quién yo soy, pero sé que hay más. Por fe llegué hasta aquí, no quiero mirar atrás. Tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí. Gracias, precioso Dios. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares. Tú eres capaz de sanar su corazón, sus emociones, aún su enfermedad del alma, aún una enfermedad en la mente. Tú eres capaz de sanar, Señor. Para ti no hay nada incurable, Señor. Gracias por todo, precioso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y dale gracias a tu Dios.